Se abre la audiencia en vista pública del expediente identificado con el número 4234-2018, formado por amparo en única instancia promovido por Ramón Cadena Rámila, representante común, contra el presidente de la República de Guatemala. La Secretaria General Adjunta hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por los postulantes del amparo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Que en el uso de la palabra, señora Secretaria. Gracias, señora Presidenta. Los actos reclamados en el presente amparo los constituyen: a. La disposición del presidente de la República de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad para Guatemala, CICIG, declarada en conferencia de prensa el 31 de agosto de 2018 a las 12:38 y los actos que se deriven de esa decisión. B. La disposición del presidente de la República de Guatemala contenida en el oficio 51 de fecha 3 de septiembre de 2018, girada al director general del Instituto Guatemalteco de Migración, en la que se indica que por razones de orden y seguridad pública, el señor Iván Velázquez Gómez, de nacionalidad colombiana, tiene impedimento para ingresar al territorio nacional. Con base en las argumentaciones de hecho y de derecho que quedaron consignadas en el escrito inicial de la acción promovida por los amparistas, quienes en sus peticiones de fondo solicitan que este tribunal, al emitir su fallo, otorgue la protección constitucional promovida y, como consecuencia, se certifique lo conducente contra los responsables de haber cometido las violaciones denunciadas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, no dar lectura a documentos, salvo que cuente para ello con la autorización previa de la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para manifestar sus respectivas alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Secretaria General Adjunta. Pueden hacer uso de la palabra los solicitantes del amparo requirientes de la vista pública, abogado Ramón Cadena Rámila, representante común, quien actúa con su auxilio, y de los abogados Juan Jeremías Castro Simón y Casilda Jovita Tizul, quienes comparten el uso de la palabra. Queda en el uso de la palabra el abogado Ramón Cadena Rámila. Buenos días, señores magistrados y magistradas. En base al artículo 66 del Acuerdo 1-2013, solicitamos respetuosamente que, por la importancia del asunto, nos pueda extender unos minutos más para que podamos hacer uso del tiempo que nos han conferido. En virtud de que esta Corte tiene limitado el tiempo respectivo, toda vez que además de esta vista pública tendremos el pleno correspondiente, se les dará 3 minutos más en el uso de la palabra, pero se les solicita que se cumpla con el tiempo correspondiente. Honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, el público presente, señor abogado, en este caso me voy a referir principalmente al acto reclamado que ya fue señalado por la licenciada secretaria, es decir, a la decisión del presidente de la República de no prorrogar el mandato de la CICIG. Nuestra tesis, la tesis de los abogados que estamos presentes acá, es que la decisión del presidente de la República no solo fue anticipada, unilateral y sin la debida fundamentación o bien motivación, sino que además constituye un fraude de ley que transgrede el orden interno e internacional, que además representa y constituye una grave amenaza a la justicia y al Estado de Derecho y contraviene las normas imperativas del ius cogens y que por lo tanto debe ser declarado nulo.
Esa es la tesis que sostenemos y la vamos a tratar de desarrollar debidamente. En primer lugar, ¿qué derechos viola o afecta la decisión del presidente de la República? En primer lugar, el artículo 153 y 154, que contiene el principio de legalidad y además el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 2 de la Constitución de la República. Voy a pedir autorización de la señora presidenta para poder leer y citar algunos párrafos breves de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad al respecto. Al lugar. Gracias. El artículo 154 es muy claro: los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Y la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad agrega en la sentencia del 1 de diciembre del 2009, expediente 2914-2008, que todo aquello que realice, se refiere a la autoridad, fuera de esta autorización normativa, se configura como en un acto arbitrario que deberá ser declarado inválido. Por otro lado, con respecto al principio de seguridad jurídica, también hay jurisprudencia importante de la Corte de Constitucionalidad que quisiera citar en este momento. Dice, el artículo 2 es claro: también es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Pero con respecto a la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, en la sentencia del 29 de enero del 2009, expediente 3350-2008, dice lo siguiente: este principio de seguridad jurídica se refiere, cito, se refiere concretamente a la confianza que tiene el ciudadano dentro de un Estado de Derecho hacia el ordenamiento jurídico. En tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales deben actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes y principalmente la ley fundamental. Y además, en la sentencia del 5 de junio del 2008, expediente 3846-2007, dice lo siguiente: el principio de seguridad jurídica se refiere al marco legal dentro del cual se toman las decisiones individuales. Pero por esto es importante que dicho marco sea confiable, estable y predecible. Y nosotros sostenemos entonces la tesis de que la decisión del presidente de la República no solo afecta el principio de legalidad, como vamos a evidenciar en esta audiencia pública, sino que también el presidente de la República tomó la decisión sin tomar en cuenta un marco legal, tal como lo establece el artículo 2 de la Constitución, que sea estable, confiable y predecible. Y nos sorprendió a todo mundo. Sorprendió a la sociedad anunciando la decisión con una presencia militar en las calles tremenda, sorprendió a la comunidad internacional, alrededor de lo cual hay muchísimos comunicados públicos, sorprendió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que así lo hizo saber en la audiencia realizada en la ciudad de Boulder, Estados Unidos, Colorado, cuando dijo que la decisión del presidente les había sorprendido totalmente. Entonces, al no haber un marco, al no aplicar un marco estable, confiable y predecible, esa decisión afecta a la ciudadanía y causa un daño muy grave a la justicia y al desarrollo integral de la persona, tal como lo ha hecho ver la jurisprudencia de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Es más, el presidente de la República incurrió en la figura del abuso de derecho contenido en el artículo 18 de la Ley del Organismo Judicial. Y en la resolución final de esta Honorable Corte, al resolver el amparo, esperamos que la justicia constitucional ojalá pueda poner especial atención en la figura del abuso del derecho y además en establecer la responsabilidad del presidente de la República y la necesidad y obligación que el presidente de la República repare los daños que ya ha causado a la ciudadanía, a ciudadanos y ciudadanas que han presentado esta acción de amparo.
Pero en tercer lugar, quiero decir que la Comisión Interamericana en la audiencia dijo algo muy interesante, porque es una frase breve, pero de un contenido grande para todo este caso. Y uno de los comisionados dijo: en la forma está el fondo. Se lo dijo a la delegación del gobierno, que estuvo constituida por Arenales Forno y por Rita Claverí, ambos abogados. En la forma está el fondo, y eso es precisamente lo que nosotros traemos a esta audiencia pública, porque es evidente que en la forma está el fondo del asunto. La forma, me refiero a la forma cuando el presidente de la República, en el comunicado de fecha 31 de agosto del 2018, al que hacemos referencia en la acción de amparo, en el punto 5, me permito citar, dice, cita del punto 5: confía plenamente en las capacidades técnicas de nuestras instituciones. Y ese es el punto clave de este caso, porque nos preguntamos, si este caso es de tal trascendencia, de tal fondo, ¿por qué no hubo una fundamentación debida de su resolución? Simplemente afirmar subjetivamente que confía plenamente en las instituciones no nos prueba nada, nos deja en una situación de desamparo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en este país. ¿Es o no es necesaria la presencia de la CICIG en Guatemala para lograr consolidar la lucha contra la impunidad? Esa es la gran pregunta, que la Comisión Interamericana también la hizo en Boulder, Colorado, cuando fue la audiencia convocada de oficio por la Comisión Interamericana. Entonces, sobre este punto, en el fondo está la forma, en la forma está el fondo, que es frase de la Comisión Interamericana, no es nuestra. Y yo quisiéramos agregar lo siguiente. En primer lugar, consideramos que hay fraude de ley en la decisión del presidente de la República. Y yo quisiera, con la venia de la presidenta, citar y leer el segundo párrafo de la ley del organismo judicial que establece el fraude de ley. Al lugar en el tiempo correspondiente. Dice: los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. En este caso, ¿qué se trata de eludir? El acuerdo firmado entre el gobierno y las Naciones Unidas sobre el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y se trata de eludir de una forma que da margen al fraude de ley, porque en ningún momento se hace una fundamentación debida de esa decisión. Afirmar subjetivamente que las instituciones del Estado pueden ya llevar adelante una lucha contra la impunidad es algo subjetivo, vacío de contenido, y que el derecho no puede aceptar. El derecho necesita, como digo, explicaciones fundamentadas y no simples afirmaciones subjetivas. Pero además atenta contra la independencia del Poder Judicial y contra la independencia de los jueces, que es una garantía de los ciudadanos. Por eso nos sentimos afectados. El presidente de la República se refiere a terror judicial, por ejemplo. Se refiere a justicia selectiva cuando está hablando de los jueces y las juezas, como ustedes, honorable tribunal, y otros jueces y juezas que han defendido el Estado de Derecho en los tribunales. Hablar de terror judicial nos parece realmente un atentado contra la independencia judicial y contra nuestra garantía. Pero posteriormente a la decisión presidencial, el presidente ha calificado como una orden ilegal una resolución de esta honorable Corte de Constitucionalidad que otorga el amparo provisional en el expediente 4207-2008. Y esto, no sé, habrá que explicarle que el principio de no cumplir con una orden ilegal es simplemente un principio muy importante, pero cuando hay relación jerárquica en el organismo ejecutivo. Pero entre poderes no hay relación de jerarquía. No puede hablar de no cumplir una resolución jurisdiccional de un órgano, de una corte, como la honorable Corte de Constitucionalidad. El principio simplemente no es aplicable.
Por otro lado, viola el principio pacta sunt servanda, porque las obligaciones contenidas en el Acuerdo Internacional de Derechos Humanos es que establece la Comisión Internacional contra la Impunidad deben de cumplirse de buena fe. Y obviamente el hecho de que exista un fraude de ley denota mucha mala fe. Viola el deber de garantía, que es un principio básico en la lucha contra la impunidad, que es lo que este caso representa finalmente, y viola el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece qué es el jus cogens. No lo tengo que explicar porque ustedes lo conocen muy bien, pero la impunidad está repetidamente establecido en jurisprudencia internacional, que se trata de una norma imperativa del jus cogens que no admite prueba en contrario. Y por último, ya dije que viola el principio de seguridad del artículo 2, viola el principio de legalidad y finalmente también en la forma, está el fondo, viola todos los artículos que ya cité, pero un cuarto que quisiera hacer énfasis es el artículo 149 constitucional, que al final de cuentas es una garantía para el ciudadano. No es una prerrogativa del Estado, es una garantía ciudadana, por eso hemos presentado el amparo, porque el artículo 149, que quisiera citar, si es posible, rapidito, solo la parte conducente de la Constitución, con su permiso, gracias. Dice que Guatemala debe normar sus relaciones con otros estados de conformidad con principios, reglas y prácticas internacionales a propósito de contribuir al mantenimiento de la paz, de la libertad, del respeto y defensa de los derechos humanos. Y eso ha sido violado. Yo al respecto, déjenme decirle y citar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Unión Europea concretamente y otros 2 países le pidió al Estado de Guatemala que siguiera apoyando a la CICIG. En segundo lugar, la declaración del Parlamento Europeo de fecha 16 de febrero del 2017, ya no la cito textualmente, pero le pide específicamente al Estado de Guatemala, el Parlamento Europeo, y con nombre y apellido lo dijo, que apoya a Iván Velázquez y apoya a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y dice que Iván Velázquez está sufriendo ataques, lo afirma, así como los jueces a quien el presidente dice que se trata de terrorismo judicial. Entonces, el presidente hace un anuncio arbitrario que no va a prorrogar el mandato de la CICIG y posteriormente prohíbe el ingreso de Iván Velázquez al país. De esta forma viola el artículo 149 constitucional, que como digo es una garantía para nosotros y nosotras, las mujeres presentes acá, ciudadanos y ciudadanas de Guatemala. Esto podría causar un aislamiento innecesario del Estado de Guatemala del resto de la comunidad internacional. Y fíjense, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad y magistradas, la CICIG ha sido calificada como una iniciativa muy exitosa en la lucha contra la impunidad en el mundo, no en Guatemala, en el mundo. Y eso es lo que estamos defendiendo hoy día, porque lo que quieren hacer es, en base al fraude de ley, afectar. Y unas palabras finales, porque es muy importante con respecto a la naturaleza jurídica del acuerdo entre la ONU y el gobierno de la República. Este texto, yo participé en las discusiones y muchos de nosotros que estamos acá participamos en las discusiones cuando se aprobó. Y precisamente, y lo digo textual, utilizamos el concepto de que se trataba de un acuerdo internacional en materia de derechos humanos. Y costó que se aceptara, pero insistimos porque podíamos prever que algo como lo que está sucediendo hoy iba a suceder. Los corruptos que no se someten a la ley y que no quieren aceptar el trabajo de la CICIG iban a cuestionarlo, obviamente. Por eso dijimos que era un acuerdo internacional en materia de derechos humanos. Y ustedes como juristas saben muy bien lo que eso significa. Su interpretación
no está sujeta a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, está sujeta a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículos 31 y 32, y eso modifica totalmente el paradigma que viene utilizando el gobierno. Iván Velázquez no es un diplomático, Iván Velázquez no es un embajador, Iván Velázquez, y por lo tanto no se le aplica la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Iván Velázquez es un comisionado para la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, y por lo tanto no está sujeto a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y la interpretación del acuerdo internacional en materia de derechos humanos está sujeta al artículo 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. De tal forma que yo termino diciendo que es el comisionado apoya al Ministerio Público en la lucha contra la impunidad. Y la impunidad, y quiero citar esta jurisprudencia, y este concepto es muy breve, de 4 líneas, del jurista Federico Andreu de Colombia, sobre la impunidad. Con su permiso, señora presidenta, dice: el uso ilegítimo de formas y mecanismos legales para eludir y obstaculizar la justicia y obtener impunidad constituye una forma caracterizada de fraude a la administración de justicia, lo cual constituye un atentado contra la independencia judicial y afecta el orden democrático. La lucha contra la impunidad constituye una costumbre internacional y es una norma imperativa de carácter obligatorio que no admite prueba en contrario, es parte del jus cogens. En conclusión, la decisión del presidente es un acto contrario al derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto debe ser declarado nulo. Muchísimas gracias. Gracias. En el uso de la palabra, el abogado Juan Jeremías Castro Simón, pero le hago del conocimiento que le queda 1 minuto con el tiempo que se le extendió. Muchísimas gracias. Solo para complementar lo dicho por mi antecesor, únicamente se ha cuestionado mucho los requisitos de admisibilidad, cuestionando la legitimación activa que tenemos nosotros acá para acudir ante esta instancia constitucional, pero esos conceptos están superados según los expedientes 461 y 2014, en el que ciudadanos guatemaltecos podemos ejercer a través del artículo 135, inciso B, el ejercicio y la defensa del orden constitucional. Por último, señores magistrados, indicar que no se trata meramente de una cuestión de legalidad, porque alega el presidente de la República que está ejerciendo una función contenida en el artículo 183, inciso O. La legalidad, la razón por la cual existen las Cortes de Constitucionalidad para restablecer el orden constitucional y el Estado de Derecho es precisamente para cuestionar la legitimidad con que se hacen y que se dan las órdenes y disposiciones del presidente de la República. No es legítimo lo que el presidente de la República está disponiendo a través de los actos reclamados que denunciamos, porque el sentir ciudadano es de fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer la justicia en Guatemala, pero él lo que está haciendo es protegerse a sí mismo, a su familia y a un círculo de empresarios que buscan impunidad en Guatemala. Solicitamos respetuosamente, honorables magistrados, que declaren con lugar el amparo presentado y no permitan que funcionarios públicos desafíen a la Corte de Constitucionalidad desobedeciéndola. Ya hubo un precedente en que la misma Corte de Constitucionalidad actuó de oficio, según el expediente 225-93, para que vean que se examinaron en aquel entonces decisiones emitidas en la prensa y en los medios de comunicación. Y aquí no conocemos, ni siquiera fue ya traído en pesquisa de oficio, cuál es el sustento de las disposiciones que se dieron. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el tercero interesado en el amparo, la Procuraduría General de la Nación, quien delegó su representación en el abogado Luis Alberto Sosa Avendaño, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Muy buenos días a los demás sujetos presentes dentro de la presente acción de amparo y muy buenos días al público en general. Honorables magistrados, la verificación del cumplimiento de los presupuestos procesales es una etapa que viene y resulta necesaria e imperativa dentro de todo proceso constitucional de amparo, toda vez que el no cumplimiento de tales presupuestos de viabilidad imposibilitan al Tribunal de Amparo
el conocer el fondo y la esencia del asunto y por consiguiente pronunciarse al respecto. En el caso particular que hoy nos corresponde, la acción de amparo está siendo promovida por un conjunto de personas que están actuando en su calidad de miembros ciudadanos guatemaltecos, y es de recordar que dentro del amparo no existe la acción popular, toda vez que quien debe de reclamar es la persona que considera, o más bien la persona que está siendo directamente perjudicada por el acto reclamado. Es claro el artículo 25 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, al establecer que al momento en que se vean afectados intereses jurídicos de carácter colectivo o difuso, corresponde con exclusividad al Ministerio Público y al Procurador de los Derechos Humanos hacer valer estos intereses. Adicionalmente, es de mencionar que el amparo es improcedente cuando la autoridad contra la que se reclama ha actuado dentro de las facultades que la Constitución y las leyes le facultan. En el caso particular que hoy nos atañe, y respecto al primer acto reclamado, el presidente de la República ha actuado de conformidad con el artículo 183, literal O, de la Constitución Política de la República de Guatemala, juntamente con el artículo 14 del acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y respecto al segundo acto reclamado, el presidente de la República ha actuado en atención a la recomendación que hizo el Consejo de Seguridad Nacional ante la situación imperante en Guatemala. En ese sentido, y en nombre de la institución que hoy represento, se solicita que el amparo sea denegado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública. ¿Cómo?